Bien, bueno, el ejercicio de hoy es básicamente un ciclo de refrigeración simple, pero le vamos a hacer bastantes modificaciones. Por ejemplo, en el primer literal vamos a tener un ciclo normal, así como que un ciclo básico, un ciclo simple de refrigeración con compresión de vapor. El segundo es básicamente cambiarle esta forma de expandir el refrigerante, le vamos a quitar la válvula y le vamos a poner una turbina. En el literal C, le vamos a agregar un intercambiador de calor para ver qué pasa. Y bueno, básicamente el inciso C es de alguna u otra forma evaluar el desempeño de cada uno de los ciclos por literales. Es como que de acuerdo al COP, al coeficiente de desempeño, vamos a ver cuál de estos ciclos de alguna u otra forma trabaja mejor. Entonces, bien, dice el ejercicio que, bueno, que un refrigerante tetrafluoretano, que es el refrigerante 134A, funciona con una temperatura de evaporación T4. T4 es la que sale del evaporador a menos 26 grados centígrados y una temperatura de condensación T2, que es la que sale del condensador, a 27 grados centígrados. El refrigerante como líquido saturado fluye del condensador a través de una válvula de expansión hacia adentro del evaporador. O sea, quiere decir, esta corriente fluye hacia el evaporador. Y bueno, de la cual surge como vapor saturado, que es la 4. El compresor de este ciclo opera con una eficiencia isentrópica del 80%. La particularidad de estos ejercicios es que con los datos de presión y que te den un dato en el condensador y un dato en el evaporador, en realidad ya tienes todos los datos de las corrientes. Lo complicado aquí es cuando ya analizas COP, consumo de energía, el consumo por kilovatio hora, etcétera, etcétera. Pero bueno, para el caso del ejercicio nos dicen que para una relación de enfriamiento de 5.28 kilojoules por segundo, cuál es la cantidad de refrigerante que circula. Pero, ¿qué es relación de enfriamiento? Es básicamente la tasa de enfriamiento que da el sistema. ¿Y dónde generalmente se ve la tasa de enfriamiento? Vamos a hacer una pregunta. A ver, Ana, ¿dónde crees que el ciclo de refrigeración, de alguna u otra forma, logra ese objetivo de enfriar? O sea, ¿dónde crees que sea esa tasa de enfriamiento? ¿Dónde se genera? ¿O dónde se absorbe, por decirlo así? En, 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 en el evaporador. Ya, está bien. Sí, porque por lo general en el vapor se alcanza la temperatura o la temperatura objetivo para enfriar el espacio que uno quiere refrigerar. Entonces, bueno, gracias por eso. Y bueno, vamos a comenzar con el ejercicio, ya una vez lo hemos leído. Entonces vamos a anotar fácil los datos iniciales. Sí les pido de favor que por favor, que por favor, todos tengan abierto su EES y vayan paso a paso haciéndolo, porque sí les voy a pedir, por ejemplo, cuando lleguemos a un literal que considere que ustedes deban hacerlo, les voy a decir que compartan pantalla y que por favor me digan qué pueden hacer en ese paso. Así que bueno, vamos a anotar los datos, media temperatura 2. Ya sabemos que la temperatura es en grados centígrados que se le debe dar al EES. Entonces esa temperatura está en grados centígrados. También nos dan T4, que esa de ahí es menos 26. También nos dan la tasa de enfriamiento, que la voy a poner como un Q, porque se la puede decir como Ana lo dijo, en otras palabras, es un calor absorbido, como una tasa de enfriamiento en el evaporador, en ese caso 5.28 kilojoules, bueno, ya sabemos que es unidades de kilowatts, pero eso es kilojoules por segundo. Igual lo voy a poner aquí, para no olvidar. Listo. ¿Qué datos nos dan? Nos dan la eficiencia del compresor. El ejercicio lo pueden encontrar en este caso en el SMIT, en el libro del SMIT es el 9.11. La particularidad del SMIT es que ahí no nos dan eficiencia del compresor, pero para hacer algo más yo le he puesto el 80%, porque si no te dan una eficiencia podríamos haber asumido que, bueno, trabajaba isentrópicamente, o sea, que tenía una eficiencia de 1. Pero bueno, ya tenemos esos datos que nos da el ejercicio, o sea, para el Una encabezado. pregunta, Sí, pues, pero es sobre que dijiste que cuando ponías así al lado de la tensión y no ponías con los corchetes, no te salía tablita, pero no lo puedes hacer varios tablitas. ¿cómo no te escucho? Que
tú no pones los corchetes en los números porque no te corre, ¿verdad? Pero igual Ajá. puedes hacer la tablita o Sí, la sí. tabla de corrientes o no, o sí. O sea, mira, yo ¿Cómo la haría? lo que hago aquí es explicarlo, pero si a ustedes les sale con corchetes la tablita cuando lo corren, está bien, pueden hacerlo, ir haciéndolo como corchete. No, no es que te sabes, bueno, yo hice así como tú, ¿verdad? Y después lo cambié y no me quiso correr tampoco, entonces no puedo hacerlo tampoco con corchetes. Ahí Y quería sí. saber cómo hacías, cómo sacabas la tablita si lo hago así nomás. O sea, la tabla saldría con los corchetes, pero no sé, a mí no me sale, a ti tampoco, no sé si es problema de en este caso del, no sé cómo decirlo, no sé si del año que sale ese que hemos descargado, pero en realidad no sé cómo, no sé por qué no sale. Tal vez depende de los comandos, es decir, yo Ajá. para poner los corchetes uso al 91 y al 93, entonces no sé si con eso sale Yo o no. uso, no, yo uso Shift y algo del teclado, De ahí sí, en realidad pero no voy sé a por qué no sé. intentarlo con eso. Sí, en realidad no sé, pero les pidió, bueno, la ingeniera les pidió el deber en LES, así que debe por lo menos salir la tabla de resultados en el sol. Así que ahí intenta con lo que dijo, no sé si quién lo dijo, creo que Leonardo, o no sé quién lo habrá dicho, Sí, pero ya lo anoté. entonces inténtalo así. Bueno, Ya. entonces con los datos que ya tenemos el problema y están anotados, entonces vamos a comenzar por donde se tienen más datos. En este caso, vamos por la corriente 2 que es la que está aquí, porque nos dicen que sale líquido saturado, si no me equivoco, sí, del condensador. Y tenemos la temperatura que sale. Entonces, ese es fácil de hallar porque podemos poner corriente 2 y ponemos en este caso que es líquido saturado. Listo. Entonces, con eso ya podemos hallar directamente con una sola propiedad todas las demás. Entonces vamos a decir que P2 en este caso va a ser igual a ¿qué? A la presión de saturación, ¿verdad? Porque es líquido saturado. Entonces podemos buscar las propiedades aquí y vamos a PSAT. En este caso, PSAT de saturación. Como les dije, el tetrafluoretano es el R134A. Entonces vamos a buscarlo con la letra R. Está aquí. Y pegamos. Listo. Entonces, esa es la presión de saturación en esa corriente. Entonces, aquí lo único que tenemos que colocar es el valor, en este caso, de 2, porque es la presión, la temperatura que nos da. Entonces, para ir sabiendo la respuesta y ver que el programa nos va corriendo, obviamente tenemos, en este caso, la presión en 2 que la estamos hallando. Bueno, ahora otra propiedad, ya podemos hallar la siguiente, ¿no? Entropía y entalpía. Entonces eso es básicamente poner H2 y buscamos otra vez la propiedad en esta ventanita donde dice función info, le damos clic y bueno, buscamos ahora entalpía. Entalpía tenemos como propiedades independientes, la temperatura de dato y la presión de dato. Entonces aquí está bien esto y pegamos otra vez. Y así mismo vamos a tener que hacer para la entalpía. A ver, espera un ratito. Bien, ahora sí. Bueno, aquí era P2 y acá la entropía en 2, así mismo. Buscamos entalpía, entropía, lo pegamos de presión y temperatura y listo. Ahora, ¿qué otra corriente podríamos hallar en este momento? ¿Qué otro dato tenemos? O sea, ¿qué corriente más se puede hacer lo mismo que hemos hecho ahorita? A ver, ¿qué? A ver, Leonardo, ¿qué se puede hacer ahorita? Se tiene la válvula que se supone que es isentálpica. Se podría sacar, creo que la entalpía en. Ya se tiene la entalpía, no sé qué Ajá, corriente es. o sea, se tiene ya la entalpía, en este caso es la entalpía en 2 y es la misma que 3. Y podríamos sacar la corriente 3 que está bien, pero también podemos hallar en otro caso la corriente 4, ¿verdad? Porque ahí sí no nos falta hacer más cosas. O sea, es como que ya sabemos que también está en condiciones de saturación,
por ejemplo, vapor saturado, y con el dato de la temperatura ya directamente hacemos lo mismo que hemos hecho en la corriente en 2. Entonces, eso es lo que yo planeo hacer, pero también se puede hacer directamente lo que es la corriente en 2. Solo que en ese caso tendríamos que haber hallado la presión de 4, porque el evaporador es isobárico. Entonces, para eso, mejor comenzamos con la corriente 4. Una vez tenido esos datos, ahí bajamos a la corriente 3. Listo. Entonces, aquí ya tenemos el estado de la corriente, que es líquido saturado, pero para reforzar en este caso lo que son los diagramas TS, PV y HV y H y pH, podemos ir determinando los estados, porque, bueno, el ejercicio no pide que desarrollemos diagramas, pero sí es importante ir haciendo énfasis, que, bueno, saber cuándo, cómo comparar los estados de las corrientes. Entonces ya tenemos la corriente 2, pero aquí va a haber un error. ¿Por qué? Porque por lo general en el EES, cuando estamos en condiciones de saturación, se trabajan con una propiedad independiente y en este caso la calidad. Y como es líquido saturado, debemos poner calidad aquí en esto como variable, porque si yo lo corro, va a salir que la presión es de saturación. Entonces las propiedades no pueden ser determinadas con esta información. Así que cuando trabajemos con propiedades de saturación, lo importante aquí es trabajar con calidad. Entonces ponemos X, y como es líquido saturado, ya sabemos que la calidad es 0. Y así mismo abajo. Y bueno, ahí si lo corremos, en teoría debería salir ya. Ahí sí, ¿verdad? Salió la entalpía en 2 y salió en este caso la entropía en 2. Bueno, ahora vamos a hacer lo que nos menciona Leonardo. Vamos a hacer lo de la corriente 4 para luego hallar la corriente 3. Entonces tenemos corriente 4. En este caso es lo mismo que vamos a realizar. Entonces voy a copiar y a pegar lo mismo de acá. Lo mismo pueden hacer ustedes para no estar escribiendo nuevamente, porque tenemos la temperatura en 4. Entonces lo único que hay que cambiar aquí es la presión de 4, va a ser igual a la presión de saturación del mismo refrigerante, pero ahora estamos en la corriente 4, debería ser su temperatura en 4. La entalpía en 4 va a ser igual a, bueno, a la entalpía refrigerante, la temperatura en 4, y la calidad ahora vendría a ser 1, porque estamos hablando de una corriente que está como vapor saturado. Y listo. Y lo mismo se hace para la entropía en 4. Listo. Voy a ponerle aquí como comentario para que no salga error. Listo. Ahora vamos a correrlo. Y listo, sí sale. S4 sale este valor, H4 este valor. Y V4 el de acá. Bien. Ahora, como dijo Leonardo, tenemos en este caso que la válvula es isentálpica, ¿no? Entonces tenemos ya H3. Entonces vamos a poner corriente en 3. Tenemos HD2, que ya lo sacamos en el literal de arriba, pero en este caso HD3, que estamos en la corriente 3, va a ser igual a H en 2. Y tenemos que la presión de 3 va a ser igual, en este caso, a la presión de 4, porque el evaporador trabaja isobáricamente. Entonces, con dos propiedades independientes ya directamente podemos hallar lo que es la temperatura en 3. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Vamos a buscar acá, temperatura, en este caso de que tenemos dos propiedades independientes que son presión y entalpía. Entonces vamos a buscar entalpía, pegamos. Entonces aquí sería la presión de 3 y acá la entalpía de 3. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, interrúmpanme, no hay problema, por si acaso, para que no pierdan el hilo si es que no van entendiendo lo que voy haciendo. Ahora para la entropía en 3 se hace lo mismo. Cogemos y lo mismo vamos a hacer, buscamos en la ventanita la función termodinámica, buscamos la entropía y otra vez las mismas propiedades. En este caso, entropía está aquí. Temperatura y entalpía. También podríamos haber usado ya la temperatura, pero bueno, voy a utilizar las propiedades que nos dan como dato o que hemos tenido al inicio, que son presión y, en este caso, entalpía.
Bien, pegamos y se pone aquí. La presión corresponde a la presión en 3 y la entalpía a la entalpía en 3. Listo. Ahora para ver si vamos en lo correcto, ponemos resolver y miren, aquí salió un error. Ah, ya, ok. No está esto como comentario, entonces como una variable y además estamos sobreespecificando. Entonces, listo. Ahí corrió. Entonces estamos hallando la corriente 3. Tenemos T3, P3, S3 y H3, que es lo que hemos hallado en esa corriente. Ahora, hasta ahí todo normal, todo tranquilo, no hemos tenido problemas. Ahora, ¿cómo determinamos ahora el estado de esa corriente? Porque, por ejemplo, en la ayuntía anterior vimos que podríamos haber sacado temperatura de saturación o presión de saturación, comparar los valores, cuál es mayor, cuál es menor, y ver si es vapor sobrecalentado o es un líquido comprimido. Pero en este caso es la corriente 3, entonces podríamos inferir que en este tipo de ejercicios, en un ciclo de refrigeración, por lo general después de las válvulas sale una mezcla líquido-vapor, por lo general. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Pues, por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. H de B, que es la entalpía de vapor en este caso, vendría a ser, vamos a buscar, estamos hallando entalpía, ¿no? Entonces ponemos entalpía, pero si estamos hablando de vapor, ¿qué otra propiedad creen que debemos poner en el comando? A ver, Natalia, ¿me puedes ayudar diciéndome qué otra propiedad aparte, o sea, qué otra propiedad aparte de una presión, de una temperatura, de una entalpía, podemos colocar en estas propiedades independientes para determinar la entalpía de vapor? Hola. Hola. Mm, ¿Qué otra propiedad? Si te estoy diciendo que vamos a hallar una entalpía de vapor para comparar el estado, para ver en qué estado se encuentra esta corriente. ¿Qué otra propiedad? la calidad. Listo, gracias Natalia. Entonces, como dijo Natalia, vamos a colocar lo que es la calidad. Entonces pegamos y como es vapor, la calidad va a ser 1. Entonces la temperatura corresponde a la temperatura en 3. Y listo. Hacemos lo mismo ahora para la entalpía líquida. Podemos copiar el comando directamente. Solo que la calidad ahora, como estamos hallando una entalpía en este caso, una entalpía de líquido, la calidad de 0. Y listo. Lo corremos y vamos a comparar. Este es H de líquido, este es H de vapor. Entonces la entalpía en 3 es este valor que está acá. El valor está entre el líquido y el vapor, si lo pueden observar. Son estos dos. Este es el líquido, es 17. El vapor es 234 y la corriente 3 está en la mitad. No la mitad, pero está entre esos dos valores. Entonces ahí ya comprobamos que efectivamente estamos trabajando con una mezcla líquido-vapor. Entonces, ojo que esto de aquí no es necesario hacerlo para el ejercicio, pero siempre es bueno ir reforzando cuando les pidan diagramas en este caso, TS, pH y el otro, PV. Entonces ya listo, tenemos la corriente 3, ahora, ¿qué podemos hallar? Podemos ver el gráfico, decimos, chuta, tengo ya la corriente 2, tengo la corriente 3, tengo la corriente 4, la última que faltaría es la corriente en 1. Entonces, ¿por qué es necesario hallar la corriente en 1? La corriente 1 es necesario hallarla porque nos están pidiendo el coeficiente de desempeño. Y el coeficiente de desempeño básicamente es el calor absorbido sobre el trabajo neto. Y en este sistema, el que en este caso necesita trabajo para funcionar es el compresor. Entonces, de ley debemos hallar la corriente 1. Porque, bueno, nos están pidiendo el coeficiente de desempeño. Para el literal A no se necesita, en cambio, el trabajo neto. Pero, bueno, no está mal resolverlo directamente ya con todas las corrientes, porque nos pueden decir que tenemos una tabla de corrientes y tenemos que tener la corriente 1. Ahora, como el compresor no es isoentrópico en su totalidad, o sea, no funciona isoentrópicamente, así como una eficiencia del 1.
sino que está funcionando con una eficiencia del 80%, y eso es dato del ejercicio. Entonces, a esta corriente vamos a llamarla corriente 1'. ¿Qué quiere decir corriente 1'? Esa corriente 1' es básicamente cuando consideramos que el compresor es isentrópico, o sea, con una eficiencia del 1%, perdón, del 100%, o sea, que vale 1. Entonces, en este caso, vamos a decir que la presión de 1, voy a ponerle P de prima, va a ser igual a ¿qué? A la presión en 2, ¿verdad? Porque estamos diciendo que también el condensador es isobárico, y esta corriente 1 o 1' también tiene la misma presión. Entonces, por eso podemos hacer esta igualdad. Ahora, hasta ahí, no sé si me sigan, si tienen alguna pregunta, lo pueden decir. Bien, también sabemos que ese equipo, ese 1', va a ser igual a ¿cuál? A la entropía de 4, ¿verdad? Porque estamos diciendo que el compresor trabaja con una eficiencia del 100%. Entonces 4 va a ser la misma entropía que 1. Entonces, con dos propiedades independientes, ya lo demás es simplemente hallar las cosas. O sea, se hace fácil esto de hallar. Entonces tendremos H1' va a ser igual a ¿qué? Vamos a la tablita de función info, buscamos entalpía, tenemos presión y entropía. Entonces buscamos presión y acá buscamos entropía. Pegamos y listo. Vamos a hallar la entalpía de la corriente 1' con la presión de 1' y la entropía de 1'. Y listo. Ahora lo mismo hacemos en cambio para en este caso, la temperatura. Entonces la temperatura vendría a ser lo mismo. Temperatura de 1' va a ser igual a ¿qué? Vamos otra vez a función info. Vamos a la temperatura. Aquí está. Y listo, tenemos presión y entropía. Pegamos y ya está. Presión de 1' y S de 1'. Ok, ahora para ir viendo si estamos bien, esto es lo bueno del programa, que podemos ir corriéndolo. Entonces si sale, aquí está H1', P1', también hallamos T1', si no me equivoco, sí, T1' y la otra es S1'. Entonces vamos bien. Ahora, hay que hallar de alguna u otra forma el trabajo el trabajo real en este caso. Quiero ahora que, por favor, a ver, Pamela, ¿cómo crees que podríamos hallar el trabajo real en este compresor? O sea, es que ya tenemos la eficiencia tenemos la eficiencia del compresor. Y con la ¿Ok? eficiencia del compresor puedo utilizar la fórmula de la eficiencia isentrópica. Y ahí ya hallaría la entalpía de la corriente 1 real y con eso ya calcularía el trabajo real. Pero, o sea, lo que dijiste está bien en partes, porque no vamos a hallar, dije, ¿cómo hallamos el trabajo real? No la entalpía 1 real. No, pues es que con la entalpía 1 real hallo el trabajo real. No, pero es que el chiste de hacer esto de la corriente 1' es que con esta corriente ya podemos hallar el trabajo isentrópico, ¿verdad? Ajá. Entonces, con la eficiencia, relacionando esos dos valores, ahí tenemos ya el trabajo real. El espejo de 1 el trabajo real. Ajá, sí. Entonces, lo que sí estaba bien en partes. Creo que te estabas yendo más allá de lo que te había preguntado. Entonces, ya, para explicar de manera escrita lo que hablé ahorita con Pamela, básicamente es hacer esto. Sabemos que el trabajo isentrópico, en este caso, va a ser, vamos a ver la corriente acá. El trabajo isentrópico vendría a ser H en 1' menos H4. Hasta ahí, chévere. Vamos a colocarlo. H1' menos H en 4. Y esos datos ya los tenemos. H4 y H1' lo llamamos ahorita. Entonces vamos a sombrearlo porque estoy a manera de explicación. Listo. Ahora,
el trabajo en el compresor, la eficiencia en el compresor va a ser igual, en este caso, para lo que es un compresor, es el trabajo isentrópico dividido para el trabajo real. También lo voy a sombrear porque, bueno, estoy despejando de alguna u otra forma la fórmula que está aquí. Bien, entonces, ¿a qué será igual mi trabajo real? Básicamente es despejar de esta fórmula de aquí de eficiencia el trabajo real. Ahora, voy a copiar esto de aquí para directamente calcularlo. Ya tenemos H1' sacado en esta corriente y H4 en esta corriente acá arriba. Entonces, este dato ya lo tenemos. Entonces voy a correrlo para sacar trabajo isentrópico, que es aquí W ISO, trabajo isentrópica. Y de alguna u otra forma, el trabajo que está involucrado en el compresor debe ser positivo, porque es un trabajo que necesita para funcionar. Si hubiera sido una turbina, ahí sí hubiera tenido un trabajo negativo. O sea, para que vayan conociendo un poquito y ir evaluando en el proceso de desarrollo que ustedes están haciendo las cosas de alguna u otra manera bien. O sea, que los signos están cuadrando, que las corrientes están cuadrando, el estado de la corriente y así. Entonces, ya tenemos el trabajo isentrópico, podemos hacer trabajo real. Va a ser en este caso igual a qué. Ahora lo único que tenemos que hacer, vamos a poner el trabajo real, pero del compresor, porque tenemos otros sistemas más abajitos, como para los otros literales. Entonces, trabajo real del compresor, en este caso va a ser igual al W isentrópico, dividido para la eficiencia en este caso, del compresor. La eficiencia del compresor ya es un dato inicial que lo habíamos anotado aquí arriba. Entonces, si lo corremos, en este caso, aquí está, el trabajo real. Salió mayor que el trabajo de isentrópico. Bien. Ahora les voy a pedir que esperen un ratito. Listo. Bueno, hasta ahí ya tenemos el trabajo real. Entonces, ahí ya directamente podemos hallar todos los datos de la corriente 1. Ahora, de la corriente 1 directamente, el primer paso es hallar, en este caso, la entalpía en 1, que fue lo que había mencionado Pamela hace unos minutos atrás. Entonces, ¿cómo podremos hallar esa corriente 1? Sabemos que el trabajo real en este caso va a ser H1 menos H4. Entonces, si ya tenemos el trabajo real, tenemos H4, entonces despejamos. H1 va a ser igual entonces al H1 va a ser igual a ¿cuál? Al trabajo real del compresor más H4. Entonces vamos a correrlo, vamos a ver si va saliendo los datos. H1 es lo que hayamos ahorita. Entonces H1 está aquí. Bien. Ahora el siguiente paso es ver qué más otras propiedades podemos sacar directamente, sea por igualdad. Entonces podemos hablar de una presión. La presión 1 va a ser la misma que 2. Entonces presión de 1 va a ser igual a la presión en 2. También va a ser en este caso que la temperatura 1 va a ser igual a que tenemos ya en este caso entalpía y presión. Podemos hallar con la función de la temperatura, con los datos de presión y entalpía, la temperatura de la corriente. Entonces pegamos y en este caso sería presión de 1 y acá entalpía de 1. Bien, y por último vamos a hallar lo que es la entropía. Bien, entonces entropía tenemos la presión y la entalpía. Presión en 1 y entalpía en 1. Listo, vamos a correrlo.
Si corrió, ok. Ahora, como estamos haciendo lo mismo que he mencionado antes, hallar los estados de las corrientes, vamos a hacer solo para este literal. Entonces, ¿cómo hallo en este caso el estado de la corriente 1? Por lo general, lo que sale de un compresor, si aquí es vapor saturado, debe ser el mismo estado o vapor sobrecalentado. Entonces, infiriendo que puede ser vapor sobrecalentado, voy a utilizar directamente la función de saturación, que en este caso es la temperatura de saturación de 1, va a ser igual a que la función de la TSAT, entre paréntesis, colocamos el R134A y ponemos punto y coma. En este caso la presión va a ser la presión de 1. Presión va a ser igual a P en 1. Y listo. Ahora podemos comparar en este caso las temperaturas. La temperatura 1 con su temperatura de saturación. Entonces la temperatura 1 va a ser mayor a la temperatura de saturación. En este caso quiere decir que estamos tratando con un vapor sobrecalentado. Obvio que esto de aquí lo podríamos haber inferido directamente, pero siempre es válido justificar por qué decimos las cosas. Y bueno, ya tenemos la corriente 1. Entonces, el primer literal está sencillo en realidad. Ahora nos toca hallar la masa del refrigerante, en este caso, que necesitamos hallar. Ahora quiero preguntar, quiero decirle, a ver, a Marcos, sí está habilitada la opción para compartir pantalla, así que te voy a pedir de favor que compartas tu EES, si es que estás copiando lo mismo, y me digas cómo podrías tú de alguna u otra forma calcular la masa del refrigerante con los datos que ya hemos determinado. O sea, solo un bosquejo, no te digo que lo hagas, solo que lo escribas y me digas qué crees que puedes hacer. Si estás ahí, Marcos. Sí, para eso tendríamos que ya tenemos el trabajo real y tenemos las entalpías, entonces con eso podríamos calcular la masa. Pero ¿cómo crees que el trabajo va en este caso a ayudarnos a encontrar la masa? El trabajo no está ¿en qué unidades está? ¿En kilogramos? Ajá. Entonces yo pensaba que está en kilowatts. No sé, a partir de una relación de enfriamiento. Ya. Entonces, Ajá, sí, estás yendo por el camino. ujú, A ver, seri- hablaste algo de enfriamiento. ¿Qué crees que sí, deberíamos sacar? entonces sería en el evaporador. Ya, ok, pero, o sea, ¿qué podríamos relacionar? A ver, la tasa de enfriamiento relacionaba... La tasa de eh, enfriamiento ya no los da, aquí está. ajá, Ya, ¿y qué más podemos sacar ahí? pero ya tenemos las entalpías en 4 y en 3. Ok, y de ahí relacionar el resultado de esa resta de entalpías con la tasa de enfriamiento, ¿verdad? Y despejando podemos obtener la masa. Ok, o sea, no despejando, la fórmula sería así que Bueno, para la masa del ujú, refrigerante vamos a poner, en este caso, masa del refrigerante, vamos a ponerle masa del literal A, M de A, que es la masa del refrigerante. Nosotros le hemos definido como tasa de enfriamiento a la variable Q, que es la tasa que nos da el ejercicio, 5.28 kilojoules por segundo. Bien, entonces eso de ahí, que está en kilojoules por segundo, si nosotros lo dividimos para la resta de las entalpías en el evaporador, que es justamente donde se da esa tasa de enfriamiento, se vendría a ser H en 4 menos H en 3. Entonces, por cuestión de unidades, kilojoules por segundo dividido para kilogramo, kilojoule sobre kilogramo. Si lo dividimos esto, kilojoule con kilojoule se van y te queda kilogramos por segundo, que es el flujo másico, ¿verdad? Entonces, déjenme en este caso comentarlo para que no influya y listo. Entonces, en teoría ya podríamos calcular la masa del refrigerante literal A. Entonces, la masa del refrigerante ya está calculada y la hemos denotado como MDA. Entonces, sale este valor en kilogramos por segundo. Entonces ahí ya tenemos en este caso el literal A, que nos dice para una relación de enfriamiento, y la relación de enfriamiento va para todos los literales por si acaso. Pero bueno, ya tenemos la cantidad que circula de refrigerante en el literal A para este sistema. Ahora también, mirando hacia adelante,
nos dicen que calculemos el COP. Entonces, para eso fue necesario hallar en este caso el trabajo que necesita el compresor. Entonces, COP va a ser igual a ¿qué? Bueno, el COP de literal A va a ser igual a ¿qué? En este caso, el calor absorbido, que es el que se da en el evaporador, o la tasa de enfriamiento en el evaporador, dividido por el trabajo neto. Ojo, el trabajo neto debe ir en magnitud de valor absoluto, si es que tenemos un trabajo neto negativo, que podría darse en el caso de una turbina. Entonces, dicho eso, coabsorbido no es una variable, así que lo voy a poner como comentario. Listo, entonces, COP de A va a ser igual, entonces, tenemos ya la tasa de enfriamiento en kilojoules por segundo, dividido para ¿qué? Dividido para, en este caso, la tasa relacionando el coeficiente de desempeño en el evaporador, vendría a ser H4 menos H3, pero eso está en unidades de kilojoules por kilogramo. Tendríamos que multiplicarle el flujo másico que hemos hallado ahorita en el literal A. Entonces, esto es básicamente decir H en 1 menos H en 4, y a eso lo multiplicamos por el flujo másico. Kevin, ¿puedes repetir otra vez lo del COP? Ya. Esas dos líneas que se me fue el internet y te perdí. A ver, ¿por qué vamos a hallar el literal, el COP en este caso? No, nosotros miramos hacia adelante y en el literal D nos piden el coeficiente de desempeño en cada uno de los sistemas que vamos a ir analizando. Entonces, para el primer sistema fue necesario hallar el trabajo en el compresor, porque el COP es igual al calor absorbido sobre el trabajo neto. Ahora, este trabajo neto debería ir en magnitud de valor absoluto, porque si el sistema cambia, como es en el siguiente literal, que el sistema ya tiene una turbina, podría darse que el trabajo neto sea negativo. Entonces, por eso deberíamos colocarlo en magnitud de valor absoluto. Ahora, como te dije, el COP es igual a calor absorbido sobre el trabajo neto. Entonces, vamos a analizarlo en este caso. El objetivo del sistema es refrigerar. Entonces, básicamente deberíamos enfocarnos en este caso en la tasa de enfriamiento. Como el objetivo es refrigerar, deberíamos enfocarnos en la tasa de enfriamiento del evaporador y relacionar asimismo la diferencia de entalpías de ese evaporador por el flujo másico. ¿Por qué hice eso? El calor que lo hemos definido, o sea, el Q lo hemos definido como 5.28 kilojoules por segundo, que es la tasa de enfriamiento, debería ir dividido para las entalpías por su flujo másico, por cuestión de unidades también. Porque tendríamos, en este caso, Q vendría a ser unidades de kilojoules por segundo. Esto de aquí tendría unidades de kilojoule por kilogramo, la diferencia de las entalpías. Si nosotros multiplicamos esa diferencia de las entalpías por el flujo másico, nos va a dar las mismas unidades que kilojoule por segundo. Entonces se van y te queda un valor adimensional, que es el valor del coeficiente de desempeño. No sé si me cachaste lo que te dije ahorita, Ana. Sí, caché. Listo, gracias. Ya. Bien. Ahora falta un paréntesis aquí y debemos correrlo a ver si sale el valor del COP. Listo, tenemos el valor del COP literal A. Entonces, bien. Hasta ahí alguna otra pregunta. Hemos terminado el literal A, que ese fue el más fácil. El B también es parecido. El C ya cambia y ahí sí tenemos que analizar más cosas. Bien, ahora vamos a colocar literal B. Listo, literal B. En el literal B lo que nos dice es que, bueno, en cuanto cambiaría o se reduciría la cantidad de refrigerante en el sistema si se cambia la válvula de estrangulamiento de este sistema por una turbina que se expande isentrópicamente. Es decir, ahora cambiamos el sistema de este de acá arriba a este que está acá abajo por una turbina. Entonces, como lo único que cambia en ese equipo es la turbina, por la bomba, o sea, se le incorpora una turbina y se saca la válvula. Entonces, podemos hacer directamente lo siguiente, es decir, bueno, son los mismos datos, solo cambio un equipo, entonces mis variables o mis propiedades en el condensador y en el evaporador van a ser las mismas, las temperaturas. Básicamente la corriente
2, la corriente 2 que está aquí, que es líquido saturado, la corriente 4, que es vapor saturado, y la corriente 1 son las mismas. Lo único que cambia ahorita es esta cosa que está aquí, que era la válvula, porque aquí decíamos que es isotálpico, entonces esta entalpía era igual a la de acá. Pero ahora lo que cambiará en este sentido de propiedad es que ya no es la entalpía, sino la entropía. Entonces es hacer el mismo análisis, pero con respecto ahora a las entropías y más no con las entalpías. Si los enredé, me dicen uno más. Pero bueno, el sistema cambió. Entonces vamos a colocar que corriente, en este caso corriente 2, corriente 4 y la corriente 1 son las mismas. Y vamos a comentar. Listo. Déjenme ver, ya estoy grabando. Listo. Entonces, ahora, lo que cambiaría en este caso es la corriente 3. Ahora, la corriente 3, vendríamos a hacer lo siguiente. La corriente 3, vamos a ponerle 3, pero de literal B. Va a ser igual a la entropía en 2. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el enunciado que es una turbina que expande el fluido isentrópicamente, es decir, entropías iguales, como que la eficiencia fuera 1. Entonces, la presión de 3B va a ser igual en este caso a la presión de 4. ¿Por qué? Porque esta corriente, al ser el evaporador isobárico, tiene la misma presión. Asimismo, tenemos la entalpía en 3B. Va a ser igual. Tenemos ya entropía y presión. Buscamos las propiedades acá. Entalpía de la presión y la entropía. Entalpía. Es que es entalpía, acá está. Entalpía de la presión y la entropía. Pegamos. Entonces va a ser igual a la presión de 3B y a la entropía de 3B. Okay. Y lo mismo para su temperatura. 3B va a ser igual. Buscamos ahora con la variable de temperatura, presión y vamos a poner entropía igual. Ay, no, ¿qué dice? Listo. Lo mismo, presión de 3B. Y S de 3B. Vamos a correrlo. Ok, no, aquí sale error porque no he sombreado los, bueno, comentado esta variable de corriente. Entonces ahora sí la corremos y ya debería salir. En este caso, aunque se ve en desorden, tenemos entropía 3B, temperatura de B, tenemos la entalpía de B y la otra era la presión de 3B, que es esta que está acá. Entonces hasta ahí va todo correcto. Y listo. Ahora, analizar el flujo de refrigerante ahora ya es lo mismo, es sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hacer lo mismo que hemos hecho en el caso número 1, que era el literal A. Para la misma tasa de enfriamiento, deberíamos relacionar ahora la nueva entalpía, ¿verdad? O sea, es como que en este caso, el cambiar esta válvula por una turbina, simplemente lo que hace es cambiarme esta entalpía. Entonces ya el valor del flujo máximo del refrigerante va a cambiar. Entonces, poniendo como escrito lo que dije, el flujo máximo del literal B va a ser igual lo mismo. Para la tasa de enfriamiento que nos da el enunciado, va a ser la división de H4 menos, en este caso, H en 3B. Vuelvo a recalcar, cambiar el equipo, en este caso una turbina por la válvula, lo único que me hace es cambiar la entalpía de entrada al evaporador. Por eso el flujo máximo va a cambiar. Ahora, si corremos, el flujo máximo, aquí está, MA fue el primero, MB. Vemos que se redujo por cambiarle la turbina, en este caso la válvula por una turbina. Entonces hasta ahí ya tenemos el literal B.
Ahora vámonos a hallar el literal C, pero para eso debemos de alguna u otra forma hallar el trabajo neto, porque nos están pidiendo el COP también de ese literal. Entonces, como la turbina trabaja, en este caso, isentrópicamente, el trabajo isentrópico y el trabajo real va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque su eficiencia es 1. Entonces, es como que digamos que en la turbina, al ser 1, es como que N isentrópico, perdón, trabajo isentrópico de la turbina va a ser igual al trabajo real de la turbina. Entonces, déjame sombrear esto. Entonces, el trabajo real de la turbina, vamos a ponerle aquí, trabajo real de la turbina va a ser igual a ¿qué? En este caso, a H3 menos H en 2. H sub guión 3B, que ya lo determinamos aquí, y como les dije, H2 va a ser lo que hemos hallado más arriba, porque lo único que cambia es el equipo, más no la corriente anterior a ese equipo, o sea, la propiedad se mantiene constante del líquido saturado. Entonces vendría a ser H de 2. Y listo. Ahí ya podemos ver que hemos hallado el trabajo de la turbina. Vamos a ver el W de la turbina. Aquí está. Real de la turbina. Salió negativo. También por signos. Sabemos que las turbinas producen trabajo y está saliendo del sistema. Entonces tiene que tener un signo negativo por convención de signos. Ahora, ¿cómo hallamos el COP? El COP del literal B básicamente va a ser para la tasa de enfriamiento que ya nos da el Q dividido para ¿qué? Para el trabajo neto. No, pues antes de hacer eso, deberíamos sacar el trabajo neto. ¿Por qué? Porque ahora el sistema cambia. Compresor y turbina. Entonces, para el trabajo neto del literal B, va a ser igual al trabajo real de la turbina más, en este caso, el trabajo real del compresor. Ojo que como no cambiaban ni 4 ni 1, el trabajo del compresor real va a ser el mismo, porque estamos hablando de la misma eficiencia isentrópica, que es 0,80. Entonces, una vez ya determinado el trabajo neto, podemos ya ahora sí hallar el COP del literal B. Entonces, esto va a ser, para la misma tasa de enfriamiento, hay que dividir el trabajo neto del literal B por el respectivo flujo másico del literal B. Ojo que la tasa de enfriamiento sigue estando en kilojoules por segundo. El trabajo neto está en kilojoules por kilogramo y al multiplicarlo por el flujo másico ya se queda adimensional este valor de COP. Entonces, al correrlo, el valor del COP aumentó considerablemente. Miren, cambió a 3.557. Ojo que podríamos inferir que chévere. Quizás la turbina produce trabajo y ese trabajo es aprovechado por el compresor y de alguna u otra forma se mejora la eficiencia. Pero únicamente no podemos medir la eficiencia de un ciclo en base a eso, sino con su valor de COP. Obviamente también el COP sale mayor que el literal A, pero no solo se basa en el COP, sino que quiero llegar más allá de que deberíamos calcular también, bueno, el trabajo neto que tenemos en el sistema y llevarlos al costo por dólar por kilovatio hora. O sea, de alguna u otra manera, como les están haciendo en el deber, también calcular los costos que representa tener ese tipo de sistemas en la planta. No es que únicamente digo, chévere, voy a cambiar una turbina, pero quizás tener una turbina no me represente más costos. Quizás sea un costo inicial, ¿sí? Pero quizás a futuro eso sea más rentable. O sea, hacer una inversión y luego recuperarla en un tiempo corto y así trabajar mejor y mejorar el proceso. Algo así quería llegar para que analicen. Básicamente no solo el SOP, sino los costos, la inversión inicial, etcétera, etcétera. Que sería chévere que analicen. Creo que sí les pidieron en leer analizar ese tipo de cosas. Y bueno, ahora sí vamos al literal C. El literal C sí es un poquito más tedioso. Porque dice que suponga que el ciclo del inciso A se modifica por la inclusión de un intercambiador de calor en contracorriente entre el condensador y la válvula de estrangulamiento, en el cual el calor se transfiere al vapor que regresa del evaporador. Si el líquido del condensador
entra al intercambiador de calor a 27 grados centígrados y si el vapor del evaporador entra en el intercambiador a menos 26 grados centígrados y sale a 21, ¿cuál es la cantidad que circula en el refrigerante? Entonces dices, ok, lo vuelvo a leer otra vez porque quizás me enrede un poquito y así. Pero bueno, el sistema que nos están diciendo en el C es que, bueno, agreguemos un intercambiador de calor entre el condensador y la válvula, de tal manera que el sistema queda de esta manera. Entonces, este es un diagrama de bloques, pero lo representé como un intercambiador de calor para que se vea un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos que volver a calcular la mayoría de corrientes. Entonces, podemos hacer lo mismo que hemos hecho en los literales pasados. Como tenemos la misma la temperatura de salida de esta corriente, que es líquido saturado, la temperatura de salida de esta corriente, que es vapor saturado, directamente hacer eso. O sea, es decir, tengo una propiedad de saturación, vamos a hallar todas esas corrientes. Es decir, trabajamos donde se tengan más datos posibles. Entonces vamos al literal C. Literal C. Listo. Entonces, vamos a llamarle corriente. En este caso, vamos a hallar la corriente que sale del evaporador, que es la corriente 5. Vamos a ponerle 5C, que es el literal C. Listo. Ahora, tenemos que la temperatura de 5C va a ser igual a ¿cuál? A la temperatura de 4. ¿Por qué digo que a la temperatura de 4? Como nos dice que nos referenciemos con el sistema 1, va a tener la misma temperatura de salida del evaporador en este sistema. Por eso yo lo llamo aquí, que 5C va a ser igual a T4. Ahí está claro. ¿Qué 5C, Kevin? Disculpa. Es que mira, el 5C, es que aquí adicionamos un intercambiador de calor, entonces las corrientes cambiaron de numeración. Pero en teoría, 2, que es líquido saturado, es la misma propiedad que el gráfico que está acá arriba. Lo mismo para 5C. ¿Por qué? Porque es el literal C. O sea, es la corriente que sale del evaporador y va a ser igual a 4 porque referenciándonos con el diagrama 1, es la corriente 4. ¿Ahí me entendiste o lo digo de nuevo? Sí, ahí te entendí. Gracias. Listo, entonces tenemos que la corriente 5C va a ser igual a la corriente 4. Asimismo, para la corriente, bueno, estamos en la misma corriente, la presión de 5C va a ser igual a ¿qué? En este caso estamos hablando de vapor saturado, entonces podemos hallar directamente con una presión de saturación. Entonces vamos a hallar P de saturación. Tenemos la propiedad de temperatura. Entonces hallamos con la temperatura de 5C. Listo, tenemos la presión. Ahora, tenemos que con esas dos propiedades independientes es fácil hallar las demás. 5C que corresponde a la entalpía. Asimismo vamos al cuadro, buscamos entalpía. Entalpía, tenemos temperatura y presión. Ok. Entonces sería temperatura de 5C y presión de 5C. Y asimismo la entropía. Ok, listo. Ahora vamos a correrlo. Ok. Es el mismo problema que teníamos cuando comenzamos a hacer el ejercicio. Estamos hablando de 5C y esa corriente sale como vapor saturado. Entonces ahí, en ese error, lo voy a volver a correr, salía que no se pueden determinar las propiedades con esta información porque estamos dándole un rango de saturación. Entonces cuando trabajamos con rangos de saturación,
deberíamos de alguna u otra forma enfocarlos en la calidad. Entonces, aquí cambiamos en lugar de la presión, colocar una X de, en este caso vapor saturado, X vale 1, y así mismo, X va a ser igual a 1. Entonces, ahora sí lo podemos correr y debería salir. Listo. Entonces estábamos hallando la corriente 5C. Entonces aquí tenemos la presión de 5C, tenemos la entropía de 5C, tenemos la temperatura de 5C y tenemos la entalpía de 5C, que no la veo. Aquí está, la entalpía de 5C. Entonces ahí ya las hemos hallado. Y hacemos lo mismo para ahora la corriente 2, que vendría a ser la corriente 2C. La corriente 2C, obvio, es líquido saturado. Entonces tendremos que hacer lo mismo. Entonces voy a copiar esto tal cual. Esto de aquí es líquido saturado. Entonces la corriente 2C va a ser igual a la corriente en 2. Vuelvo y repito, porque es igual a 2, estamos enfocando este diagrama en el diagrama 1, que es en el literal A que teníamos. Entonces, si esta corriente es la misma que sale acá, va a tener las mismas propiedades, es decir, la misma temperatura que teníamos, que es temperatura T2, que en este caso es menos 26 grados centígrados. Perdón, temperatura 4, que es menos 26 grados centígrados. Ah, no, pues la temperatura en 2 es 27, sí, es 27 grados centígrados, perdón. Espérenme un ratito otra vez. Listo, hasta ahí estamos hallando la corriente en 2. Lo retomo de nuevo, 12 es porque estamos analizando la corriente 12 del literal C, que es la misma que la corriente en el literal 2, en el literal A de la corriente 2. La corriente 2 del literal A. Básicamente porque en el C nos dice que cambiemos, que basándonos en el inciso A, le agregamos un intercambiador de calor, que es este que está aquí. Bien. Entonces, listo. T2 es igual a T2. Ahora, P2C va a ser igual a esta temperatura que está acá. Todo cambia por 2. La entalpía en 2C va a ser en cambio ahora a la temperatura de 2, pero como la corriente 2C en este caso es líquido saturado, cambia la calidad por 0. Y lo mismo para la entropía. Entonces ahí lo vamos a correr de nuevo. Y ahora sí, en este caso 2C, P de 2C y así las demás variables. Bien, ahora vamos a hallar lo que es la corriente 3C. La corriente 3C vendría a ser la que sale este es un intercambiador de calor. Entonces, de la corriente 3C, ¿qué podemos inferir? O sea, ¿qué suposición podemos inferir en el intercambiador de calor? Le pregunto a Paul Tumbaco, ¿qué crees que podamos asumir en ese intercambiador de calor? Para esa corriente de salida. Eso es en la corriente 3, me dice. Sí, ¿qué podemos asumir? Esto es un intercambiador de calor. ¿Qué podemos asumir para la corriente 3 con respecto a la corriente 2? O sea, ¿qué propiedad podemos decir? Bueno, podemos hacer que sean iguales. Ya, si es un intercambiador. A ver. La temperatura no puede ser, sería la presión. Sí, entonces vamos a decir que en este caso estamos trabajando con un intercambiador de calor isobárico, ¿verdad? Entonces, Sí. dale, gracias, Paul. Entonces, así como dijo Paul, la presión. Entonces, la presión de 2 va a ser igual a la presión de 3 y asimismo la presión de 6 va a ser igual a la presión de 5, que son las corrientes que intervienen en el intercambiador de calor. Ahora,
siempre que haya un intercambiador de calor, por lo general, el flujo, debemos hacer un balance de energía, porque de ley nos va a faltar algún dato. Para eso es que nosotros decimos lo siguiente. Entonces, que la presión de 3C va a ser igual a la presión de 2C, que es lo que mencionó Paul. Ahora, otra, en este caso, vamos a asumir que el intercambiador de calor tiene una transferencia del 100%, así que la eficiencia del intercambiador de calor es del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Es como que tengamos, en el ejercicio nos dice, aquí dice, en la cual el calor se transfiere al vapor que regresa del evaporador. O sea que el calor, en este caso, el calor, vamos a decirlo así, corriente fría, corriente caliente. Por ejemplo, el calor que tiene 2 y 3 lo gana totalmente el calor de las corrientes de 6 y 5. O sea, los ganan las corrientes 6 y 5. Entonces, eso quiere decir que tengo que de alguna u otra forma decir que el calor asociado a la corriente 2,3, vamos a ponerle su guión 2,3, va a ser igual al calor de la corriente 6,5. Es como que hubiéramos tenido esta relación. 1, que como la eficiencia es el 100%, 1 va a ser igual al calor de la corriente 6,5 dividido por el calor de la corriente 2,3. Eso es lo que yo quería enfocarme, porque digamos que ya no sea del 80% del 100% mi eficiencia del intercambiador de calor. Entonces, digamos que mi eficiencia sea del 80%. Vamos a ponerle acá más abajo. 0,80% de intercambiador de calor. Quiere decir que en este caso, al ser del 0,80%, el calor que gana ese vapor, el vapor es 6,5. Ese vapor que gana el calor va a representar el 80% del calor que pierde la corriente 2,3. No sé si me di a entender, pero bueno, lo repito. Por ejemplo, aquí asumimos que la eficiencia del intercambiador de calor es 100%, es decir, todo el calor que la corriente 2 y 3 tiene, lo gana la corriente 6,5, que es el vapor. Pero ¿qué pasa si mi intercambiador, no sé, puede ser, ahorita que están viendo transferencia de calor ustedes, mi intercambiador de calor tenga factores de incrustación por el deterioro, por el uso de químicos, por el uso de refrigerantes, etcétera, etcétera? Entonces el intercambiador de calor va a perder su eficiencia con el paso del tiempo. Y ese intercambiador llega a una eficiencia del 80%. Entonces ya no va a haber una transferencia de calor total, sino que va a decir, bueno, mi corriente 2,3 tenía antes una eficiencia del 100%, o sea, todo ese calor se pasaba al vapor. Pero ahora como es el 80%, en la corriente 6 y 5, ese vapor de la corriente 6 y 5 van a ganar el 80% de ese calor que se genera en la corriente 2,3. Creo que ahí lo dije más claro. Bueno, si tienen alguna pregunta con lo que dije, pueden decirlo. Pero bueno, quería que entiendan eso de ahí, porque digamos que en alguna evaluación les pongan ese del 80%, ya saben a qué me refiero. Bien, entonces ya tenemos lo de la eficiencia. Entonces esto quiere decir que el calor, en este caso de 2,3, va a ser igual a H de 2C, que sí lo tenemos, menos H de 3C, que es un dato que no tenemos. ¿Por qué pongo el calor así? ¿Alguien tiene? Bueno, voy a preguntar. ¿A quién no le he preguntado? A Giovanna. Giovanna, ¿por qué crees que pongo las corrientes así? ¿Por qué no pongo salida menos entrada? Y estoy colocando entrada menos salida. No sé, estoy bastante perdida, no sé qué ejercicio estás haciendo ni nada. Ah, bueno, es que recién entraste, creo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya. ¿A qué quería llegar yo con esto que te estaba preguntando? Es que por qué yo, por lo general, cuando tú haces un balance, haces salidas menos entradas, ¿verdad? Pero ¿por qué yo pongo aquí el calor como 2 y 3? Porque, por ejemplo, cuando haces el balance, es como un calor ganado igual a un calor perdido. Pero el calor perdido
siempre va con un signo negativo, porque en teoría la estás perdiendo. Y aquí se da cuenta de que la corriente, en este caso la entalpía de la corriente 2, va a ser mayor que la corriente de la entalpía de la corriente en 3. Porque si yo pierdo calor, quiere decir que mi entalpía, o sea, el intercambio de energía con el entorno va a reducirse. Entonces va a ser menor esta entalpía que en 2. Esta entalpía va a ser menor que la entalpía en 2. Entonces, para yo evitarme problemas de signos, porque voy a involucrar flujos másicos, quiero que este valor de calor sea positivo, que va a ser igual al calor que ganen estas corrientes que está acá. Porque no va a ganar un calor de menos 50 kilojoules, sino algo, como está ganando, es un signo positivo. Por eso yo pongo las corrientes así. Y lo podemos observar, bueno, es que todavía no tenemos como dato H3, pero ya cuando la hallemos van a ver a qué me refiero, de que esta entalpía va a ser de alguna u otra forma menor que la entalpía de acá. Porque incluso hay una reducción de temperatura aquí. O sea, pierde calor. A eso quería llegar. Bien, tenemos ese calor como 2 y 3. Y asimismo, tenemos que el calor de Q de 6,5, en este caso, el calor de acá va a ser, la entalpía de acá va a ser mayor que la entalpía en 5. Porque digamos que aquí sale vapor saturado y con el gana calor, incluso la entalpía va a aumentar porque aumenta su temperatura, y acá ya podemos decir que al compresor le va a ingresar vapor sobrecalentado, o sea, es una asunción. Entonces yo digo, chévere, va a ser entonces H6C menos, en este caso, H5C. Entonces ustedes me van a decir, bueno, hasta ahora en este pequeño balance que vamos a tratar de hacer, me faltan de datos H3C y me faltan H6C. Entonces voy a comentarlo. Y vamos a la siguiente cosa que les iba a decir. Entonces, si yo digo calor ganado es igual a calor perdido, que es lo que quería llegar con la explicación del intercambiador de calor, va a ser que igual que H2C menos H de 13 va a ser igual a H de 6C menos H de 5C. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no pongo el flujo másico? Esto es como que yo hubiera tenido calor ganado, calor perdido va a ser igual a calor ganado. Entonces, si nosotros hacemos el balance de masa, es como que, ok, la resta de estas entalpías de 2 y 3 por su flujo másico va a ser igual a la resta de las otras entalpías 6 y 5 por su flujo másico. Pero yo no coloqué el flujo másico primero porque no lo tengo y es el dato del enunciado. Y segundo, porque el flujo másico es el mismo. Miren, va por aquí, es el mismo flujo másico que corre por aquí, va por acá y va otra vez acá. Entonces, el flujo másico es el mismo para ambos. Entonces, por eso yo eliminé el flujo másico y directamente puse esta resta de entalpías, igualándolas entre sí, calor ganado como calor perdido. Ahora, si hubieras tenido, hay otros sistemas donde hay extracciones de masa, ahí sí el sistema ya tendría que analizarlo, por ejemplo, qué sé yo, por esta parte va M de flujo másico, por acá va 1 menos M, pero si hubiera más corrientes, a eso me quiero referir. Igual les recomiendo que, por ejemplo, yo he subido antes videos de esto de aquí, de ejercicios de termos, pero en Excel. Entonces pueden ir viendo que ahí he colocado algunos ejercicios donde hay extracciones de masa y tienen que hacer incluso balances de masa únicamente para reemplazar en el balance de energía. Sí les recomiendo hacer porque por lo general la profesora sí toma ese tipo de balances. Entonces, solo eso les digo. Bien, tenemos esto de aquí que ya les expliqué que, bueno, no tenemos el flujo másico. Entonces, ¿qué nos falta ayer aquí? La corriente, el valor de 6C, ¿verdad? Porque tenemos como dato H2C aquí. Tenemos como dato H5C, que está aquí en esta corriente. H3C, que es la variable que no tenemos, porque únicamente la corriente C tenemos la presión. Y H6C sí la podemos hallar. ¿Por qué? Hace unos minutos yo le pregunté a Paul que qué consideración podría ser en el intercambiador de calor y él me dijo de la presión. Entonces, así mismo, si ya tenemos la presión de 5C, podemos decir que la presión
en 6C va a ser igual a la presión de 5C. Y aparte nos dicen que en el enunciado que la corriente de salida del vapor, aquí dice, si el vapor entra al intercambiador de calor a menos 26 grados centígrados y sale a 21, quiere decir que tengo también la corriente de salida de la temperatura de la corriente de salida 6. Entonces voy a decir que T de 6, de 6C, en este caso va a ser igual a 21. Y listo, con dos propiedades independientes ya podemos hallar lo que es la entalpía. Otra vez, la entalpía, tenemos en este caso temperatura y presión, pegamos. Sería H de 6C va a ser igual a la temperatura de, en este caso, 6C y la presión de 6C. Listo. Entonces, así mismo para la entropía de 6C, vamos a hacer lo siguiente, buscamos la entropía en la tablita, tenemos presión y temperatura, pegamos y ponemos temperatura de 6C y presión de 6C. Bien, ahora para ir sabiendo si estamos por el camino correcto, esto aquí tenemos que sombrearlo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, ¿de dónde salió ese 21? A ver, el enunciado te dice que, aquí Ah, mira, si el líquido, a ver, aquí dice, si el vapor del evaporador entra al intercambiador a menos 26 grados centígrados y sale a 21, ¿cuál es la cantidad de circular el refrigerante? Entonces, 21 es el calor, la temperatura que sale de esta corriente. Por eso que le puse T6C 21. ya, gracias. Entonces, listo, vamos a correrlo. Listo. Aunque aquí se ve, parece una sopa. Estábamos hallando la corriente 6C. Entonces tenemos H de 6C, que ya la hallamos. Tenemos también la presión de 6C, que está aquí. La temperatura de 6C, que está acá abajo. Y la entropía de 6C, que está acá. Entonces, vamos bien. Y así mismo, ya tenemos la corriente, la entalpía en 6. Ahora sí, podemos retomar nuestro balance. Esta ecuación que tenemos aquí arriba. ¿Qué hice? Creo que cambié algo. H2, ¿qué hice aquí? No, algo dice aquí. Pero bueno. En este caso, vamos a decir que la corriente, la entalpía de 3C, que es lo que estamos viendo en el balance, que es esta. Creo que lo aumenté esto, sí. Ahí. La entalpía de 3C va a ser igual a H2C H2C, de ahí viene más H5C, sí, más H5C, más H5C, menos la entalpía de 6C. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la entalpía en la corriente 3, ¿verdad? Entonces vamos a correrlo. Sí, sería, estamos hallando la corriente H3C. Entonces aquí está, esta es la entalpía de la corriente 3. Ahora, retomando de por qué yo cogí el 2 y el 3, miren, la entalpía en 2, que es la 2C, ¿dónde está 2C? Es mayor que la corriente 3C. Si yo cogía salida menos entrada, me iba a salir negativo, entonces los valores me iban a cambiar. O sea, es como que yo directamente, bueno, ya por experiencia sé cómo manejar el calor perdido y el calor ganado. Entonces por eso lo cogí al revés. Si se dan cuenta, H2C es mayor que H3C, entonces si yo restaba salida menos entrada, me va a dar negativo. Entonces ahí hubiera utilizado ya el calor, el signo negativo del calor perdido igual al calor ganado. Listo, tenemos H3C. Entonces, ahora podemos hallar la entropía igual. Entropía de 3C va a ser igual en este caso. Tenemos de la entropía, tenemos temperatura y tenemos presión. Ok. Aquí elegí mal. Acetona puse.
Listo, sería la temperatura de 3C. No, pues temperatura no tengo. Déjame borrarlo otra vez. De la corriente C tengo presión y tengo entalpía. Presión y tengo entalpía. Paste. Listo. Entonces, en la presión sí tengo, que es la presión de 3C. Y acá la entalpía de 3C. Ok. Entonces, asimismo, podemos hallar ahora la temperatura. Temperatura de 3C va a ser igual acá al cuadrito. Vamos a buscar temperatura. De presión y entalpía. Listo. Vamos a correrlo. Ok. Sí salió, sí corrió. Listo, ya tenemos la corriente 3C. Ahora ya tenemos allá H2, tenemos 5, tenemos 3, tenemos 6, tenemos 6. Podemos hallar ahora la corriente 4, ¿verdad? Entonces vamos a hallar corriente 4C. Listo, la corriente 4C. En la corriente 4C, ¿qué conocemos? Conocemos la presión, porque el intercambiador de calor, en este caso el evaporador es isobárico, entonces la presión de 4C va a ser igual a la presión de 5C. Presión de 5C es dato del ejercicio. Entonces, asimismo, sabemos que en este caso la entalpía de 4C va a ser igual a la entalpía de 3C. Es una válvula. Entonces, con dos propiedades independientes ya podemos hallar directamente la temperatura y la entalpía y la entropía. Entonces, la temperatura de 4C va a ser igual a ¿qué? Temperatura, tenemos presión y entalpía. Entonces tenemos presión, va a ser igual a 4C. H va a ser igual a 4C. Y asimismo la entropía de 4C va a ser igual a la entropía. Buscamos entropía en la tablita. Listo, ya tenemos las propiedades de la corriente 4. Ahora voy a correrlo. Propiedades de saturación. A ver. A ver, el error aquí es que temperatura de 4C. Ah, no, pues es que pasa lo que. A ver, es que estamos en 4. Presión 4 es igual a la presión en 5. La entalpía en 4 va a ser igual a la entalpía en 3 porque es una válvula. Entonces la temperatura va a ser igual a la presión de 4C y H de 4C. La entropía, entropía de 4C. Temperatura de 4C. Si alguien sabe de por qué no está saliendo, me lo puede decir. A ver, presión 100 de saturación.
Parece que A es mí sí me con... corrió. Yo puse fue entalpía con presión y ahí sí me corrió. Y no puse temperatura. ¿En dónde? En entropía. Ajá, en entropía. Puede ser porque aquí te dice que la presión es presión de saturación. Y se hace por eso. Ya. A ver, déjame poner lo que estaba aquí. Es entropía, pero tú pusiste temperatura y pusiste entalpía, no pusiste presión. Es porque cuando No, yo no, corro, yo puse fue presión con entalpía y ahí sí me corrió. ya me dice que la presión de saturación corresponde a la temperatura de menos 26 grados centígrados. Quizás porque el programa esté tomándolo como si estuviéramos en condiciones de saturación, lo cual no es verdad, porque estamos en una válvula, a la salida de una válvula. Entonces voy a poner aquí presión de la temperatura de, de 4C y acá entalpía. Ok, tenemos problemas con la temperatura. H de 4C, voy a correrlo. Y ahí sí corre. Debe ser por las condiciones de saturación, porque quizás el EES lo esté tomando como propiedades de saturación cuando lo hacemos con la temperatura. Entonces me va a decir, ok, no hay un rango para determinar esta propiedad en lo que me estás dando. Quizás esté tratando con propiedades de saturación. Entonces debería haber usado calidad, pero no debo usar calidad porque estoy saliendo de la válvula. Debería ser una mezcla líquido-vapor. Entonces por eso puede ser que el programa se haya vuelto medio loco. Pero bueno, salió. Ahora ya tenemos 4C. No sé si fue Paul que dijo, mira, ¿cuánto te salió el valor de la entalpía no, perdón, el valor de la entropía en 4C? Sí, sí, ajá, me salió lo mismo. 0,20. Esto. Sí, ajá, 0,2081. Listo, gracias. Ahora, hay que hacer lo mismo que hicimos en los casos anteriores. Ahí era una corriente 1'. Entonces, en este caso, vamos a decir corriente 1C'. ¿Por qué 1C'? Porque, bueno, el compresor funciona con una eficiencia del 0,80%. Entonces, va a ser una corriente totalmente distinta a que fuera la real. Entonces, lo único que se repite de esa corriente 1C' es que 1C', voy a ponerle CP, de prima de 1C, de literal C y P de prima, va a ser igual en este caso a presión de 2C. ¿Por qué? Porque el condensador es isobárico, entonces la presión de 2 es igual a la de 1. Ahora, ¿qué más tenemos ahí? Que la entropía de S de 1 de CP, o sea, de la corriente 1' de literal C, va a ser en este caso igual a la corriente de 6C, o sea, la entropía de 6C, que es en este caso 1 con 6. 6C si lo tenemos hallado aquí. Listo, y ahora sí mismo con dos propiedades independientes ya podemos hallar la entalpía. En este caso H de 4C va a ser igual en este caso a, bueno, tenemos presión y entalpía. Perdón, y entropía. Sería entalpía con la presión y la entropía. Listo. ¿Por qué H de 4C? H de 1, ajá, H de 1. Arriba. Ah, sí, perdón. Sí. H de 1. Gracias. Y es de 1'. Ahí sí. Entonces aquí va a ser P de 1C' y S de 1C'. Ok. Corriendo. Sería S de 1C', que fue lo que hallé. S de 1C', las entropías están acá. Aquí está, esta. Entonces estamos bien. 1C', listo. Ahora faltaría sacar la temperatura. Temperatura de 1 de C' va a ser igual a ¿qué? Temperatura. Tenemos presión y entropía. Presión ya está, tenemos entropía.
va a ser igual a P de 1C' y acá S de 1C'. Ok. Y vamos a correr para ver la temperatura de 1C'. Temperatura de 1C' está aquí. Ok. Listo. Ahora ya tenemos hallado lo que es la corriente 1C'. Ahora necesitamos hallar en este caso, necesitamos hallar el trabajo real porque necesitamos sacar el COP. Entonces, ya tengo la eficiencia del compresor, puedo hallar directamente el trabajo isentrópico. Entonces, el trabajo isentrópico, ¿a qué va a ser igual? En este caso, vamos a ponerle isentrópico del literal C. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a H1 de C', que es esta corriente que está aquí, 1', porque estamos asumiendo que esto tiene una eficiencia del 100%, menos en este caso H de 6C. H de 6C. Listo, entonces eso tenemos como trabajo isentrópico del compresor. Ahora, aquí puse mal, puse más una letra. Listo, entonces para hallar en este caso el trabajo real en este caso del compresor del literal C, voy a ponerlo de tal manera que salga, estábamos relacionando que la eficiencia de compresor es trabajo isentrópico sobre trabajo real. Entonces el trabajo real va a ser el trabajo isentrópico sobre la eficiencia. Entonces sería el trabajo W isentrópico del compresor dividido para la eficiencia del compresor. La eficiencia del compresor es dato, eso lo hemos puesto como variable acá arriba. Listo. Entonces vamos a correrlo. Listo, trabajo real del compresor literal C, 61.24. Sigue siendo positivo. Entonces vamos bien. Ahora, tenemos que hallar para finalizar la corriente 1. La corriente 1, en este caso va a ser que H de 1C, que es la corriente del literal C, la corriente 1 literal C, va a ser igual a ¿qué? A trabajo real más la entalpía en 6, porque el trabajo real vendría a ser H1 menos H6. No tengo H1, entonces despejo H1 y me queda el trabajo real más H6. Ese sería el trabajo real del compresor en literal C más H6. C. Listo, tenemos la corriente 1, la entalpía. La presión de 1 de C, de la corriente 1 en el literal C, va a ser igual a la corriente 2 del literal C. Vuelvo a repetir, condensador isobárico. 1 y 2, presiones iguales. Listo, con dos propiedades ya podemos hallar las demás. Entonces tenemos AC1C. Va a ser en este caso, tenemos entalpía y presión. Presión. Y acá tenemos entalpía. Pegamos. Listo. Y lo mismo para la temperatura. Temperatura, tenemos presión y tenemos entalpía. Listo. Ahora vamos a correrlo. Déjenme sombrear este nombre, que después sale que no corre. Listo. Es la corriente T de 1. Listo. Entonces tenemos temperatura en 1C. También tenemos la presión de 1C, que también la determinamos, que está acá arriba. La entropía de 1C. Y la entalpía de 1C, que eso debe estar en esta tablita que está aquí de entalpías, que es aquí, 1C. Ok. Entonces, ahora, como para finalizar el ejercicio,
Lo único que tenemos que hacer es hallar el flujo de refrigerante y el COP, que es lo que nos piden los enunciados. Entonces, el flujo de refrigerante en el literal C va a ser igual. Otra vez, estamos en el evaporador. Tenemos ya la tasa de enfriamiento, que es Q, que es el valor que dice el enunciado, que nos da 5.28 kJ por segundo. Con eso lo relacionamos la tasa de enfriamiento y lo dividimos, en este caso, ¿para qué? Para la diferencia de las entalpías en ese mismo evaporador. 5 con 4. Entonces tenemos H5, 5C, menos H de 4C. Listo. Entonces vamos a correr eso para ver la masa de ese refrigerante. La masa de refrigerante, aquí está. Sí, siguió reduciéndose la masa. Masa de simple C. Ahora tenemos en este caso para hallar el COP y con eso finalizamos el ejercicio. Es igual a el calor absorbido, que es la tasa de enfriamiento, dividido para el trabajo real. El trabajo real, en este caso, el trabajo real del compresor. O sea, el trabajo neto en realidad solo depende de este compresor. No hay otro equipo que genere o consuma trabajo. Entonces, el trabajo neto vendría a ser únicamente el trabajo del compresor. Entonces, trabajo del compresor, en este caso el trabajo real del compresor en literal C, por el flujo másico de C. Y listo. ¿Por qué flujo másico? Ya sabemos que esto está en kilojoule segundo, el trabajo está en kilojoule kilogramo, el flujo másico en kilogramos por segundo. Multiplicando esto nos da la misma unidad y el COP adimensional. Entonces, resolviendo esto, listo, el COP nos da de 3. Entonces, ahí hemos terminado el ejercicio y como les había mencionado, ¿por qué terminamos el literal C? Básicamente es determinar los coeficientes de desempeño, que lo hemos estado haciendo por literales. ¿Cómo pueden evaluar cuál sistema es mejor? Viendo el COP, viendo los costos que tienen por kilovatio hora. Obviamente el ejercicio no nos da un valor de dólares por kilovatio consumido, así que eso no lo podemos analizar, pero básicamente eso es lo que tienen que hacer en su deber. Si tienen el sistema de refrigeración, ver los COP, ver el costo por kilovatio y así analizar las cosas. No sé si tengan alguna pregunta, si no, eso es todo. Y voy a parar la grabación, así que gracias por venir, chicos, y espero les vaya bien. Ya, ¿puedes poner otra vez las ecuaciones? Listo, ya te lo pongo. ¿En qué parte quieres ver? No sé si me salieron todas las corrientes. El COP de B sí me salió. Y estoy en la corriente 1. Espérame un segundo. No sé si me salió o no, porque creo que no me salían los mismos valores en las corrientes. No sé por qué. Espérate. Ahí me avisas nomás. Kevin, Sí, ¿podrías pasarme ese documento de Word? sí, ya les paso el documento al grupo, ¿ya? Gracias. No me salió el COPC. ¿Cómo te salió el CPC? 0.05. ¿En serio? ¿Alguien más que lo haya corrido me puede corroborar cuánto le salió? A mí sí me salió 3. Sí, Sí, sale sí. tres. Es que Sí. yo sé que las corrientes en algún lado se fueron mal, porque me salían valores diferentes. O sea, quizás te hayas equivocado de letra, no sé. Sí, muy probablemente. O en vez de poner presión, pusiste temperatura. Eso me pasó al principio, por eso no me salía un H4. Voy a corregir y me corregí. Cualquier cosa igual me puedes decir, enviar foto de tu código y ver dónde estamos mal. O puedes volver a ver el video. Sí, probablemente lo haga.
Ya dale. Entonces, bueno, Kevin, una chicos, pregunta. ¿Dónde vas a subir el video? Disculpa. lo subo siempre a YouTube, así que ahí ya les paso el link. Ah, ok, si vas a pasar el link. Sí, yo ahorita se termina de convertir y es lo primero que hago, subirlo y pasarlo. Ah, listo, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, chicos, gracias. Gracias, Kevin.